Y otro aspecto fundamental, como para que tengan efecto y que puedan desarrollarse, la financiación que vos habías mencionado fuera de cámara para estos grupos en particular, ¿no? La financiación, ¿de dónde viene? Bueno, la financiación, estos grupos se caracterizan, cuando hablamos de grupos de interés, se caracterizan por, en general, al constituirse como tales, por tener una base económica que es significativa. O sea que una de las características del grupo de interés es que tienen capacidad de influencia porque tienen dinero. Absolutamente. Entonces, ese dinero, buena parte de ese dinero tiene que ser invertido en los esquemas de corrupción que permiten la penetración en la decisión política. Entonces, aquí hay una divisoria de aguas. O la clase política de estas sociedades que tienen aspiraciones democráticas, como es la que yo entiendo que es la Argentina, decide que sus dirigentes se protejan a sí mismos y dejen de recibir dinero espurio, o este país no tiene destino. Este país no tiene destino. Si las clases políticas, la dirigencia política, sigue abriendo mano y recibe financiación, ya no recibe financiación de un empresario que después le va a pedir una ley para que beneficie a su empresa. Esto es un esquema tradicional, histórico de la Argentina, vertebrada por la influencia de determinados grupos de poder empresarial. Estamos hablando que la amenaza hoy es la amenaza de la penetración del narcotráfico, la amenaza de la penetración de los contrabandistas, la amenaza de la penetración de los que creen que la Argentina tiene que desinstitucionalizarse cada día más para que prosperen esos negocios. Entonces la clase política tiene que entender que es un problema no de ética, ya no es un problema de valores, es un problema de supervivencia. Porque los políticos que están jugando a recibir cualquier dinero para ganar una campaña política, tienen que ser muy conscientes que están entregándose en cuerpo y alma a estos jugadores que no tienen ninguna otra intención de cuidar sus intereses. Absolutamente. ¿Vos, Guillermo, No, yo estaba pensando, porque Juan pone de relieve grupos de presión, grupos de interés, el delito complejo, o los delitos llamados complejos, el narcotráfico y demás. En Argentina está planteado el tema de la lucha fuerte contra el narcotráfico. Pero por otra parte, la pregunta es, ¿solo los grupos de interés o de presión están radicados en esto o hay otros tipos de grupos de interés en otros órdenes, en otro tipo de llamadas instituciones de la Argentina o de cualquier país de América Latina o del mundo? Supongo que el sindicalismo, por ejemplo. Por supuesto, digamos. ¿Cuál es la consecuencia de las acciones de estos grupos de interés que están localizados? No solo en el campo criminal, que es el campo que yo estudio y que trato de entender, sino que tienen que ver con el sindicalismo, como vos nombraste, los grupos empresariales, los grupos vinculados a otros sectores de la economía argentina, que han sido actores centrales a lo largo de este tiempo de la Argentina, de la etapa democrática, llamada etapa democrática de la Argentina. Obviamente, el amortiguador del impacto de estos grupos de interés tiene que ser el Estado, conducido por una dirigencia que desde el primer día hasta el último que se queda en el gobierno está pensando en el bien común. Si la dirigencia en un Estado absolutamente desarticulado asume pensando en intereses particulares o no tiene una visión muy consistente del bien común, obviamente lo que termina es siendo penetrada por uno u otro o por todos estos grupos de interés. Y por eso se producen los descalabros de la Argentina. Entonces, te quiero, para ser concreto, ¿vos pensás que no hay ganadores y perdedores en un país que devalúa la moneda como devalúa la Argentina? ¿Vos te crees que esto no es un beneficio para algunos? Pero de la misma manera, cuando Cristina Fernández de Kirchner, para referirnos a otro gobierno, cerró la economía, trabajó con otros aliados internos y externos, ¿no se beneficiaron? Aquí siempre hay ganadores y perdedores.
Lo que a mí me parece que es muy importante, siempre destaco, no hay salvación si la dirigencia no parte desde el primer día hasta el último su trabajo pensando que tenemos que trabajar para una comunidad más amplia que la de los grupos de interés, para la sociedad en su conjunto, y que verdaderamente hay indicadores que señalan que es la única salida que tiene la Argentina y nuestros países, en verdad, en la región. Frente a esto que estamos conversando y este concepto que hemos vertido en la mesa, y frente a la amenaza constante de estos grupos en particular, dada la situación que estamos viviendo en el país, y esto les puede interesar a nuestros amigos televidentes, porque nosotros hicimos un poco un análisis de ciencia política respecto de esto, de los grupos de represión, pero yendo a la práctica, yendo al sentir de cada persona, de cada ciudadano argentino en estos momentos, es qué le espera al país frente a esto, a este avance. Mira, te contesto de manera oblicua, pero para volver directamente al corazón de tu pregunta. Yo acabo de venir de África, estuve trabajando sobre los temas de financiación del terrorismo de Al-Qaeda, que está resurgiendo con nuevos emires, con nuevas capacidades financieras, con nueva influencia sobre los jóvenes desplazados de África, que son muchos. Entonces, lo que uno percibe es que esos grupos que por ahí tienen más distancia con nuestro concepto general de grupos de presión, obviamente son grupos que trabajan en la clandestinidad, son grupos que trabajan con una mirada completamente distinta a la que puede trabajar un narcotraficante. Yo lo que veo son fuertes, tienen convicciones, crean lazos de empatía muy significativos con buena parte de la población y tienen enemigos muy definidos. Entonces el problema es doble. Vos tenés sociedades como las occidentales que muchos pueden decir, bueno, están en decadencia. Es un concepto demasiado amplio, nietzscheano, yo no lo utilizo demasiado, pero han tenido muchos problemas para estructurar los estados institucionalmente en función del bien común. Esos estados enfrentan hoy jugadores y enemigos como esto que acabo de describir. Por tanto, de un modo realista, vos podés decir, ¿cómo está la batalla? Bueno, la batalla todavía no terminó de ser librada, pero si se libra, es muy probable, los emires no viven en Dubái, que yo estudié, no viven en Dubái en un hotel 5 estrellas, viven en el territorio sufriendo calor y adoctrinando a los chicos para que sean mártires en una sociedad occidental. Entonces, no podemos distraernos, o sea que el peligro es doble. Por un lado, los grupos de presión te debilitan, pero además te exponen a enemigos muy, muy peligrosos. Esto no es ciencia ficción, ni son miradas apocalípticas, ni tienen que ver con la desazón. No, yo te estoy diciendo, esto es lo que pasa en la realidad concreta. Y eso no está lejos. Porque acá mucha gente dice, no, el terrorismo, muchas personas que son consultores o que son asesores de la gran política dicen, no, eso no son problemas de la Argentina, son problemas de otros países. Eso es falso, de toda falsedad. Esos grupos están muy cerca, hay que prestar mucha atención y esos grupos hacen votos, toman champagne todo el día para que los países estén más desestructurados, tengan más crisis económicas, tengan más problemas, porque eso nos debilita. Mis estimados doctores, gracias por venir. Espero que nuestros amigos hayan por lo menos comprendido o clarificado algunos conceptos y que sepan qué es lo que ocurre en el mundo, qué es lo que ocurre en nuestro país en particular, que no es de ahora, es de siempre. Se puede agudizar en estos últimos tiempos, pero esperemos que haya... O se puede mejorar. Se puede mejorar, y iba a decir justamente que tengan la suficiente habilidad e inteligencia como para poder combatirlos. Gracias por venir. No, al contrario, estamos obligados a dar la batalla. Por supuesto. Me parece así que no cabe duda. Y la daremos. En eso se tiene que trabajar. Y trabajaremos en eso hablando por supuesto, y conceptualizando cosas. Les agradezco mucho. Gracias. Por favor. Y ustedes nada más. Nos vemos el próximo domingo a partir de las 18 horas. Hasta ese momento y muchísimas gracias. Bueno, muy amables.